Gracias, buenos días con todos. En aras del tiempo vamos a acelerar. Bien, empezamos con la integridad del intestino. Siempre la hipótesis empieza a decir que el motor de las disfunciones empieza realmente en el intestino y o es el huevo o la gallina, ¿no? Que es la enfermedad crítica que altera el intestino o el intestino a la enfermedad crítica, ¿no? Papel crucial en el mantenimiento de la salud y en las enfermedades y en todos los procesos, ¿no? Parte de la función gastrointestinal, entonces podríamos mencionar que es bidireccional, ¿no? Y afecta cualquier forma de lesión al intestino, ¿no? Donde involucra pues, la motilidad, la parte neuroendocrina, la parte metabólica, en la parte digesta absortiva, ¿no? Y complicando a veces la perfusión esplácnica y aumentando la presión intraabdominal. Y frente a esa situación, que aparece desde el esófago hasta la parte más distal del intestino grueso, entonces genera un impacto y aumenta la mortalidad, ¿no? Y hasta el momento pues están en proceso de investigación los scores que pueden llevar acerca de lo que es la disfunción gastrointestinal, ¿no? Y todavía no hay un consenso incluso para establecer los scores, pero los estamos utilizando. La parte enteroendocrina ya se entiende pues que realmente la mucosa y las vellosidades es todo un complejo, ¿no? Donde interviene pues el microbioma, la parte digesto absortiva, los propios metabolitos y todo el complejo tanto de la mucosa y de las células propias de que forman la propia mucosa, como las células calciformes, pero también involucra también las células inmunes y también la parte neuronal dentro de lo que es las terminaciones nerviosas, que vamos a verlo, pero también están las células al fondo, todo el complejo de toda la cantidad, porque en realidad la mucosa es una sola capa, ¿no? De los enterocitos no son varias capas, generalmente es una, y entre ellas vamos a encontrar también células endocrinas que liberan enterormonas, múltiples enterormonas, ¿no? Que ya se ha mencionado bastante, pero importante incidir de repente en la motilina, en la gastrina, en las células G, las que producen, por ejemplo, la colicistoquinina, es la que va a enlentecer el tránsito intestinal, ¿no? Aquí está a este nivel, ¿no? Donde se inhibe la parte parasimpática y lo que está a positivo es la parte adrenérgica con la parte simpática, y esta es la que va a enlentecer el tránsito intestinal, ¿no? Por la carga inflamatoria y de la respuesta que se presenta en el paciente crítico, ¿no? Y a medida que esto pasa, se va alterando la propia microbiota, ¿no? Y podemos observar que cuando cuando está frente a la propia fisiopatología, ¿no? De la enfermedad crítica, que es bien compleja, esto lo van a ampliar más tarde con la respuesta metabólica y de la inmunidad innata. Después de toda esta gran liberación de contrarregulación, pues se involucra el intestino, ¿no? Y estamos frente a veces una falla gastrointestinal, más aún cuando estamos en shock, sobrehidratamos al paciente y a veces estamos frente a una injuria de reperfusión, que esto va a alterar más a la mucosa, ¿no? Y estaríamos frente a un daño hipóxico, isquémico, y peor todavía cuando nosotros sobrehidratamos, ¿no? Ahí va a haber va a aumentar la permeabilidad, incluso va a alterar las uniones estrechas, favoreciendo la translocación bacteriana y aumenta la liberación de mediadores inflamatorios, y esto pues provoca más daño, ¿no? Entonces, la integridad se va alterada, ¿no? Acá podemos observar cómo es que, si esto es la parte normal, donde están los micronutrientes, la propia mucosa, y aquí están
la parte tóxica de los antígenos, que es la LPS, ¿no? Los lipopolisacáridos, cómo es que estas bacterias va alterando todas nuestras uniones estrechas, ¿no? Posteriormente, todos los patrones moleculares van a activar a todo nuestro sistema de defensas propias del GALP y esta perpetúa pues la inflamación, ¿no? Llegando pues a una gran disfunción gastrointestinal que no solo involucra la parte intestinal, sino todos los órganos, ¿no? Por los ejes, ¿no? Ya sea entérico-cerebral, pulmonar, cardíaca, ¿no? La parte inmunológica, propiamente renal, y especialmente dentro de lo que es el hígado, ¿no? ¿Ya? Y esto es lo que nosotros tenemos que proteger, realmente tenemos que proteger. ¿Ya? Entonces, la disfunción gastrointestinal, diagnosticarla realmente es compleja. Se intentó incluir al SOFA, ustedes saben que son 6 órganos que disfuncionan en la sepsis en general, ¿no? Como puede ser la disfunción hepática, neurológica, hematológica, y al intestino no lo incluyeron porque en realidad su situación es bien compleja, ¿no? La disfunción gastrointestinal, ¿no? Y fue abandonada, por eso que no se le incluye, ¿no? Y podemos observar que en un inicio incluso intentaron utilizar el score de falla gastrointestinal, donde dieron un puntaje y intentaron porque observaron, como no hay consenso, la relación directa con la tolerancia enteral. Determinaron lo que es la intolerancia, ¿no? Y a medida que no tolera y a medida que disfunciona, pues aparece la hipertensión intraabdominal, llegando pues un puntaje máximo incluso con el síndrome comportamental. Intentaron gradualizarlo con la tolerancia y dieron un puntaje, uno por ejemplo, cuando no tolerabas el 50% de los requerimientos dentro del tercer día, y si es que aparecía con la intolerancia la hipertensión intraabdominal, daban 2 puntos. Entonces, esto de repente fue un inicio, ¿no? Para poder observar cómo es que la parte enteral se correlaciona incluso con la mortalidad, ¿no? Con el Apache, ¿no? A nivel de lo que es la disfunción gastrointestinal, pero si bien es cierto, aumenta mortalidad, esto no deja de ser subjetivo. Ahí viene el problema, ¿no? Porque más se ve de lo que son los síntomas, ¿no? Pero se pudo observar que, pues, de acuerdo a esta curva de Kaplan-Meier, entonces, de todas maneras cuando había mayor disfunción, menor sobrevida. Posteriormente, el grupo europeo, ¿no? De problemas abdominales, a diferencia de lo anterior, no, le da un puntaje, pero no deja de ser subjetivo, ¿no? Y le denominó injuria gastrointestinal, y actualmente lo conocemos como el AGI score, donde aquí valora bastante la hipertensión intraabdominal, donde el primer puntaje estrictamente es con la parte sintomatológica, es decir, la propia disfunción estaría asociada a la parte sintomatológica, es decir, náuseas, vómitos, diarrea, dolor, ¿no? Donde muchas veces el grado 1 se autolimita solo, pero en el grado 2, cuando ya hay hipertensión intraabdominal, generalmente aquí ya necesitaríamos pues lo que es ya un paciente que está con gastroparesia, el residuo gástrico, entonces ameritaría pues utilizar un gastrocinético, ¿no? Es decir, necesita ya una intervención médica. Y en grado 3 sigue subiendo la presión intraabdominal, ya está en 15-20, ya aquí podríamos mencionar que es un fracaso del manejo médico y prácticamente tenemos que a veces llamar al cirujano, ¿no? Porque no hay tolerancia, hay mayor hipertensión, o en todo caso, pues, si nosotros observamos que es quirúrgico, entonces la resolución puede ser quirúrgica y ya estaría en falla. Y aquí, entre el grado 2 y grado 3, ya prácticamente, pues, el paciente ya hay necrosis, isquemia, a veces, y estaríamos frente a ya una falla, ya de la parte intestinal donde hay resección, y estos 2 últimos prácticamente sería indicación propia de NPT, ¿no? Porque estaríamos entre falla
y los otros dos principales serían disfunción propiamente dicha, ¿no? Entonces, acá una forma que esto, de acuerdo a este grupo, muchos los trabajos de investigación fue asociado porque el intentar llegar al tercer día, ¿no? Un requerimiento de 20 kilocal por kilo, y si no llegas a este requerimiento, muchas veces lo definieron como intolerancia enteral, ¿no? Esto ya está cambiando, ¿no? Ya hay una serie de trabajos, el Nutri-Rea 3 y otros estudios compararon justamente con esta parte, lo que le llaman histórica, y el llegar rápido a este requerimiento está generando más daño, como lo demostró el Nutri-Rea 2 y 3. Ahora, aquí para mostrarles también que llevaron a analizar justamente el AGI Score como un estudio prospectivo multicéntrico, 40 UCIs, 410 pacientes, y encontraron que el AGI, la prevalencia era el 60%, ¿no? Y con una buena significancia estadística, y lógicamente que a medida que aumentaba el puntaje del AGI Score, entonces había mayor mortalidad. Incluso hicieron comparaciones con la injuria gastrointestinal primaria y secundaria, primaria propiamente de lesiones quirúrgicas, por decir, y secundarias, que puede ser una injuria gastrointestinal, como por decir, viene de un trauma cráneoencefálico que es secundario, y evaluaron justo la intolerancia de acuerdo al concepto, ¿no?, de no llegar a las 72 horas, y a medida que la sintomatología y el puntaje aumentaba, lógicamente se relacionaba con mayor mortalidad. O sea, a mayor puntaje también, más mortalidad. Entonces, igualito otro estudio, ¿no? Más mortalidad, porque diagnosticarlo y podemos tener una variabilidad entre porque es sintomatológico, como podemos observar, y el grupo de la doctora Ánica, que justamente es argentina, ¿no? Ánica no es argentina, ¿no? Ah, ya. Intentó, pero sí trabajó acá, me acuerdo que sí trabajó acá. Y utilizó mejorar el AGI y el GIT score, donde incluye al ITSOFA, ¿no?, para relacionar justamente la mortalidad y mejorar, y utilizar incluso biomarcadores como es la citrulina y el YAFAT. Igualito, a pesar que en el 0 es lógicamente no hay residuo gástrico, no hay distensión abdominal, puntaje 0, el puntaje 1 ya aquí aparece la sintomatología como el volumen de residuo gástrico, la parálisis, la diarrea, y el grado 2 es el 1, o sea, uno de estos, y se van incrementando, aparece ya mayor diarrea, incrementa la presión intraabdominal, aumenta, el grado 3 más lo que van sumando, ¿no? Si ahí ya la hipertensión aumenta, y lógicamente ya en grado 4. Si bien es cierto, el GIT score con respecto al AGI score no tuvo mayor significancia estadística, o sea, podría seguir utilizando el AGI como el GIT score. Y actualmente se observa que todavía seguimos usando AGI porque el GIT no tuvo como dice, un impacto para poder utilizarlo, ya que todavía sigue siendo subjetivo. Lo cierto es que son múltiples. ¿Por qué todavía sigue siendo? Porque son múltiples mecanismos, ¿no? Dentro de lo que es la alteración de absorción, la homeostasis biliar, la motilidad, las manifestaciones clínicas, como ven ustedes, la translocación. Entonces, como que no, por eso que no hubo una significancia estadística, ¿ya? Porque es bien complejo. Más aún, y esto sí es importante cuando nosotros vemos dentro de lo que es la tolerancia, es la sobrehidratación, ¿no?, con respecto al balance de los fluidos en el shock, cómo es que involucra la injuria gastrointestinal cuando hay un balance positivo, y esto se observó cuando hay una acumulación de más de 4.000. O sea, un balance más de 4.000, sí, esto podríamos estar
provocando que incluso hay una correlación directa con una injuria de 2, 3. Y es por eso que tenemos que preocuparnos con el balance. ¿Mm? Neutralizar o disminuir la fluidoterapia. Sujeto a la polifarmacia, ¿no? Porque si bien es cierto, ya el paciente crítico o el paciente diabético por la misma patología, observamos pues que un diabético ya tiene gastroparesia por ser diabético, entonces esto va a estar relacionado con la motilidad y la disfunción gastrointestinal, los parkinsonianos propia, la misma pancreatitis, etcétera. Pero también están ciertos fenómenos metabólicos y la parte de polifarmacia, como son los opiáceos. Todo esto va a hacer que sea muy prevalente la disfunción gastrointestinal, ¿ya? Como pueden aquí observar. Y la gastroparesia, la principal concentración anormal es la CCK, es decir, la colicistoquinina, ¿no? Que esta hace pues que se genere un círculo vicioso donde esta concentración anormal pues bloquea y contrae al esfínter de Oddi y el duodeno, no disminuye el vaciamiento gástrico, y esto que aparezca el residuo gástrico, por el mismo estrés está la lesión aguda, la gastroparesia, y es un círculo vicioso que hace que nos preocupe, ¿no? Y debemos de controlar a la CCK, ¿no? Más, por eso se dice que incluso la propia alteración del estómago tiene pues una actividad incluso con marcapasos, como las células intersticiales de Cajal, ya que estos van a estar inhibidas, ¿no? Van a estar inhibidas, ¿no? A nivel del estómago. Entonces, frente a esa situación, hay ciertos mecanismos y estrategias para mejorar la injuria gastrointestinal, y hoy sabemos que introduciendo a pequeñas cantidades de nutrición trófica, entonces esto ha disminuido, y esto se le denominó pues el baby stomach, ¿no? Sabemos que esta estrategia incluso disminuye las hemorragias gastrointestinales, y aquí observamos que la estrategia de la nutrición enteral va a ser pues de menos a más, ¿no? Aquí estamos en la parte limitada, ¿no? Y después vamos a ir progresando, ¿no? Para ir sumando, ¿no? Dentro de lo que es la disfunción gastrointestinal, debemos de empezar en pequeñas cantidades, y si no podemos progresar, entonces ahí tenemos a la mano la nutrición parenteral, ¿ya? Y es por eso que vamos a tener muchos beneficios, ¿ya? Porque la nutrición enteral aumenta el flujo, alivia la mucosa, mejora la inmunidad, preserva la flora y regula la insulina, y esto vemos que tiene que ser infusión de 24 horas. Y el diagnóstico propio de la intolerancia todavía no hay un consenso, ¿no? Porque hay una serie de estudios donde mencionan que ya la presencia de residuo gástrico por 150 mililitros a más ya podría ser contraproducente, ¿no? Y se ve que el intentar disminuir la nutrición enteral a pesar de que el residuo gástrico, esto está generando más daño, y de acuerdo por consenso en la guía ASPEN hace que recién podríamos restringir nutrición cuando el residuo gástrico es mayor de 500 mililitros, pero las últimas 6 horas, ¿no? No las 24 horas. Por lo tanto, al momento no hay una definición exacta de lo que es intolerancia. De acuerdo a este metaanálisis, se revisaron 35 definiciones, todavía no hay un consenso, ¿no? Para definir intolerancia. Hay otro estudio que incluso definió, el estudio Piano, de intentar restringir la nutrición enteral, ¿no? Con la presión, cuando tenías un punto de corte de 15 de presión intraabdominal versus mayor presión intraabdominal, se encuentra pues que no hay significancia estadística de restringir, y no hay necesidad de restringir muchas veces la nutrición trófica, porque esta va mejorando el flujo esplácnico, y se vio que la única manera de suspender la nutrición enteral es cuando ya tengamos pues un diagnóstico de síndrome compartimental. No como antes se manejaba, ¿no? O sea, llegabas a 15 y dejabas en NPO, y esto perjudicó más incluso.
Entonces, no ser muy restrictivos con la nutrición enteral, ¿no? Incluso cuando ya estás en síndrome compartimental, prácticamente, donde ya es quirúrgico, ahí sí recién podrías suspenderla. Esto es importante mencionar porque el precio que cuando ustedes bypasean el estómago con la sonda nasoyeyunal, porque el paciente a veces con disfunción gastrointestinal presenta mucho residuo gástrico, ¿no? Y a veces restringes o colocas la sonda nasoyeyunal, ¿no? Para dar nutrición. Se ha visto que con una sonda nasogástrica nada más, a pesar de que hay residuo gástrico y le das infusión continua y a pequeñas, la nutrición trófica estimula el vaciamiento gástrico. No es tanto ya la sonda nasoyunal. Pero sí es importante colocar la sonda nasoyunal cuando no es médico, es decir, cuando hay un problema mecánico, es decir, hay algo que obstruya, entonces ahí sí necesitaríamos colocar la sonda nasoyeyunal. Como ejemplo, la pancreatitis. En caso de la pancreatitis, ¿cuándo realmente necesita sonda nasoyunal? Cuando la pancreatitis, el páncreas es tan grande, en la cabeza del páncreas tanto inflamó, o un WON de lo que es la parte voltiva del páncreas, que obstruye al estómago, entonces esto no va a dejar, no vas a poder estimular pues con la nutrición, porque hay algo mecánico que lo está obstruyendo, entonces ahí sí necesariamente tendrías que colocar la sonda nasoyeyunal. Pero cuando esto no pasa, entonces es suficiente la nutrición enteral, porque esto va a estimular el vaciamiento gástrico, y no sería necesario ya la sonda nasoyeyunal. Por eso que actualmente, ¿no?, queremos monitorizar el residuo gástrico, ¿no? Y lo que hoy en día está entrando con fuerza es el monitoreo con el ultrasonido, especialmente midiendo el área transversa del antro gástrico, que luego vamos a ver. Y lo que se vio que a veces medir el residuo gástrico, lo que más generábamos es más microaspiraciones, había un efecto sifón, donde a veces por la misma gastroparesia de la enfermedad crítica, pues el paciente va a seguir teniendo residuo gástrico, o está enlentecido, va a vaciar al final, pero como está enlentecido y cuando le colocas una sonda, a veces a gravedad empieza a salir y confunde la presencia de residuo gástrico, ¿no? Y lo que vas a hacer es limitar la nutrición porque estás pensando en la disfunción gastrointestinal. Entonces, esto preferiblemente no hacerlo, ya las guías, tanto europeas y americanas, prácticamente mejor no medir residuo gástrico, ¿ya? Y estas prácticas de eliminar la rutina del residuo gástrico mejoró la entrega propiamente ya de la nutrición en la disfunción gastrointestinal, ¿ya? Aquí van los primeros estudios. Este es un estudio piloto donde evalúa el ultrasonido incluso con biomarcadores de disfunción gastrointestinal y observó que el ultrasonido es más prometedor que los mismos biomarcadores como la citrulina y el IAFAT. Entonces, el ultrasonido interviene en la medida del residuo gástrico, ¿no?, comparado incluso con la tomografía. Entonces vieron que incluso tiene una significancia e incluso de aprendizaje precoz, ¿ya?, donde cumple un rol, ¿no?, especialmente en la posición, ¿no?, donde el motivo es medir el área del antro gástrico, ¿no?, el área del antro gástrico. Incluso hay una fórmula donde está la parte del diámetro anterior y posterior, pi sobre 4, ¿no? Y es factible, es confiable para evaluar con el área la presencia de residuo gástrico, ¿ya? Esto es para observar que incluso compararon con respecto, aspiraron y midieron con el área y fue pues con buena significancia estadística la correlación propiamente dicha y el volumen de residuo gástrico con el ultrasonido a pie de cama, entonces disminuye el riesgo de aspiración, y a esto pues se le unió el POCUS gástrico, ¿no?, donde incluía pues no solo medir el volumen de residuo gástrico con el ultrasonido, sino también confirmar la posición de las sondas nasogástricas, ¿no?, o gastrointestinales. O sea, ayuda bastante también el ultrasonido para saber la misma posición. Entonces el POCUS es medir esto de acá, el área
del antro gástrico, no todo el estómago, sino del área del antro gástrico, pudiendo incluso ver todas las particularidades de la mucosa, ¿no? E incluso ampliar, no solo viendo lo que es el estómago, sino los diámetros tanto del intestino delgado y del intestino grueso, ¿ya? Y aquí podemos observar que podemos utilizarlo incluso portátiles pequeños, donde necesitamos pues un transductor convexo, ¿no? Y la posición puede ser dentro de lo que es vertical en la línea media, external, ¿ya? Y nuestra ubicación propia es ubicar el hígado y específicamente la arteria aorta, ¿ya? Y el estómago justo va a estar a este nivel. Incluso se puede ver acá la mesentérica superior, ¿no? ¿Ya? Es simple, ¿ya? Aquí para ver lo que es el POCUS gástrico, incluso ver con la guía propia y establecer el área. Ya si tienes buen ojo para ver la ecodensidad y ver todo lo que es la mucosa dentro de lo que es la parte hipercoica o anecoica, ¿ya? Pero también hay ciertos signos clínicos como ver el estómago vacío, le llaman también el ojo de buey, ¿no? ¿No? Cuando el estómago está vacío, de esta manera, como si fuera el ojo del buey, ¿no? Cuando está vacío, es decir, no hay propia o el estómago está vaciado, ¿no? El estómago vacío. Y cuando los líquidos claros, en la presencia, por ejemplo, ya de nutrición enteral, por decir, la ves como si fuera unas estrellas y le llaman el patrón de la noche estrellada, ¿no? Igualito lo mismo, arteria aorta. Y cuando nosotros vemos este patrón, ya no como ojo de buey, como es un estómago vacío, lo podemos observar como un patrón. Y entonces de esta manera podemos ver que sí hay líquidos claros, ¿no? O sea, todavía hay líquido. El tema es establecer cuánto de esto es, si hay residuo gástrico, ¿no? Y aquí podemos ver cuando el estómago está lleno, acá sí hay la ecogenicidad, ¿no? Incluso el vaciamiento, como pueden observar, ¿no? Acá está lleno de líquidos, un estómago lleno, ¿no? Y esto a medida que va pasando, entonces va vaciando el estómago, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí como dice, la ecogenicidad de la sombra acústica para observar el estómago lleno. Eso sí, también lo podemos observar incluso. No es difícil para ver, ¿no? Y ya no estar midiendo el residuo gástrico, ¿no? Y para establecer realmente el volumen gástrico, hallando el área del antro gástrico, entonces hay una fórmula que es la fórmula de Perlas, ¿no? Que le dio buena significancia estadística, ¿ya? Y esta es la fórmula, ¿ya? Que se le puede aplicar, ¿no? Es decir, tiene esto lo ideó Perlas, una canadiense, ¿ya? El año 2014, y lo utilizó bastante para predecir la neumoaspiración en la preanestesia, y eso lo estamos extrapolando, ¿ya? Midiendo el área, y una vez que tienes el área, utilizas la fórmula. Pero a veces, como es un poco complicado, les sacó una tabla y estableces el área, la edad y el año, y con esto lo que está acá en verde prácticamente es que el riesgo disminuye, ¿no? Y le das incluso un puntaje. Y podríamos mencionar que cuando hay riesgo en cantidad, cuando el volumen que calculas, ¿ya? Es mayor a 1.5 mililitros por kilo, ¿no? Y a esto se le denominó el Reed Stomach, ¿ya? Ampliando, entonces, si vemos nosotros el residuo gástrico, ¿no? Podemos ver incluso también con la ultrasonografía, ¿no? En la parte crítica del ultrasonido, ver los diámetros, ¿ya? Del intestino grueso, intestino delgado, ver la velocidad. Y a esto de aquí, de ampliar el ultrasonido en el paciente crítico para ver la disfunción gastrointestinal, no solo el residuo gástrico, este es un protocolo que está en investigación, ya que le llamó el protocolo Gush, ¿no? Está liderado por el doctor Pérez Catalayú, que es mexicano, y este es un protocolo donde
valorará la parte gastrointestinal, la pared, el espesor de la mucosa, el peristaltismo, y así poder determinar incluso la presencia de la injuria gástrica, ¿no? Viendo a medida que vas observando en forma de rotación, o sea, esto va rotando, ¿no? Va rotando y observando el contenido y los diámetros, por eso que aquí es importante ver la funcionalidad, la peristalsis, si hay gastroparesia o no, y los diámetros de este caso del antro gástrico, del intestino delgado, ¿no? Y el intestino grueso, viendo también si hay colecciones y viendo la perfusión. Y de acuerdo a los diámetros, entonces podríamos determinar cuánto de Agui tiene, y esto pues es un poco complicado porque a veces no tenemos pericia, ¿no? Al menos, encontrar el intestino delgado con ultrasonido y establecer el diámetro, a veces es un poco complicado y a veces es puramente práctica. Eso todavía está en estudio, todavía no está publicado, pero es muy prometedor, por eso que incluso establece pues aquí, esta es una publicación muy reciente acerca de lo que es el ultrasonido gastrointestinal, donde hay una propuesta del protocolo. Este es un protocolo, todavía está en investigación, están todavía, muchos están participando incluso internacionalmente, les están pidiendo que tengan un buen entrenamiento en ultrasonido para poder participar y mandar los casos a este protocolo. ¿Ya? Bueno, y espero que esto tenga buenos resultados todavía, porque estas son las fases del protocolo. Fíjense cuando las características del Agui 1, Agui 2 con ultrasonido, ¿no? Y el rol va tomando importancia, ya que es a pie de cama, podemos valorar el residuo gástrico y, lógicamente, cuando salgan los resultados, vamos a ver si realmente funciona o eso tiene significancia estadística, ¿no? Muy bien, gracias.